puede ser que nosotros tengamos que ajustar inclusive los números que acabamos de hablar, que acaba de mencionar Salchi NFT, porque la realidad es que ya no se ajustan al entorno actual. Entonces la realidad es que nuestra propuesta es que nosotros esos números van a ser evaluados consistentemente a medida de que se acerca la fecha, para nosotros tratar de dar lo que sea más acorde a lo que pide el entorno en ese momento. Y esa es realmente nuestra disposición a la hora de evaluar eso en específico. Entonces, si bien vamos a hacer unos cálculos y nos tenemos que guiar por esas tablas de ROI, quizás lo mejor para el juego es que incremente un poco, y ya está. Pero en ese aspecto sí, obviamente les pedimos disculpas con el aspecto bueno, que menciona él, que el tema del blanqueamiento, de dar la información bien. Digamos que el white paper ha sufrido muchos cambios en las últimas semanas por el feedback que hemos recibido de la comunidad, de creadores de contenido, lo que sea. Y como es un documento extremadamente largo, a mi opinión, a veces se nos pierden algunas cosas y creo que quizás eso también puede ocasionar que porque no les dio el cálculo en cierto momento en específico. Entonces, bueno, pueden confiar en que eso va a ser ajustado y que vamos a traer mucha más información, no solo ahorita, sino a través de los anuncios y de futuros eventos, y en el white paper vamos a hacer también anunciar pronto nuevas actualizaciones, etcétera, como hicimos la última vez, que creemos que es algo bastante bueno y que trae bastante transparencia al entorno, que bueno, creemos que es algo que le falta bastante últimamente a este ecosistema en el que convivimos. Yo tengo ciertas actividades de Fred diarias que cumplir antes de poder hacer el farm, ¿no es cierto? En tu play, El correcto. asustar, exactamente. Entonces, esas actividades de Fred se van a definir en forma diaria, dentro de algún rango y dentro de algún criterio que el equipo vaya usando para ajustar un poco el juego. Ahora, si esas Correcto. actividades diarias que yo voy a tener que cumplir para Fred son independientes de la cantidad de espíritus y lápidas con las que yo vaya a participar en el Learn to Play, no creo que no es muy sano económicamente hablando. Entonces estaría bueno que sí sea dependiente, pero me gustaría saber cómo lo van a hacer que dependa, si es que lo van a hacer. Ok. Bueno, o sea, en materia, y bueno, creo que también va con el tema de la proporción que mencionaste también, nosotros implementamos un mecanismo de proporcionar la cantidad de apuestas que tú tienes que hacer dependiendo de la cantidad de NFTs que tú tienes en tu cuenta. Entonces, el método que implementamos fue de que por cada espíritu que tengas en la cuenta, en cada juego de esos individuales, tú tienes que poner un mínimo de 100 Soul Fragments por cada uno de Perfecto. los espíritus. O sea, si tienes 15 espíritus, el mínimo de apuesta al cual tú vas a entrar a los juegos es de 1500 Soul Fragments. Lo que obtienes con eso es que le das cierta proporcionalidad de que las personas no puedan abusar del juego y que al mismo tiempo no tengas que hacer una misión diaria más extensa para alguien para ameritar de lo que él va a recibir en el Learn to Play, que tampoco es nuestro objetivo. Entonces, es básicamente eso lo que tenemos ahorita. En los Science of Fragment nos parece que está bastante proporcionado a la propuesta actual que tenemos, dependiendo también de lo que produce cada uno de los espíritus. Pero también es una de esas variables que se pueden quizás ajustar a medida de lo que nosotros consideremos necesario. Tú dijiste muy bien que quizás en algún punto podría verse muy invasivo a la hora de la billetera personal de los inversores ese monto que nosotros designamos, pues se podría ajustar a que sea un poco menos, en caso de que nosotros podamos ver y podamos probar dentro del juego de que esa es la verdad. Respecto al punto de las grandes cuentas, como bien dice Salchi, me gustaría saber si ya tenéis más o menos estudiado el tema de asustar todos a la vez y cómo o qué tipo de fee se llevará por hacerlo así, que precisamente para las cuentas grandes, que yo creo que será indispensable prácticamente, vaya. Sí, es verdad, aunque bueno, realmente es algo que no va a tomar mucho tiempo. Yo siento que van a haber igual usuarios con grandes cuentas que se quieran aprovechar un poco de esa rentabilidad mensual. Creo que tiene mucho valor en la economía que nosotros proponemos. Pero yo siento que quizás esa mecánica o esa herramienta va más allá de simplemente eso, porque lo hemos visto en muchos juegos en el cual tú pagas un fee X y digamos que te ahorras un tiempo, tiene digamos bastante ganancia a la hora de las dos personas involucradas, tanto para el inversor que ahorra su tiempo, que es muy valioso, como para los creadores del juego que pueden percibir ganancias directamente, puede ser bueno para el ecosistema. Lo que nosotros queremos es quizás expandir quizás un poco más ese concepto. Creemos que la herramienta puede tener mucho valor, pero no tiene que estar necesariamente asociada con lo económico en el juego. Creemos que también puede ser, o sea, tenemos muchas propuestas, ideas de cómo podría funcionar esa mecánica en específico y realmente varía mucho.
Porque, por ejemplo, aquí poniendo un ejemplo bueno, o sea, no tiene nada que ver con la realidad, es algo que hemos evaluado. Por ejemplo, podría haber quizás una ventaja para aquellos usuarios a la hora del porcentaje que tienen de asustar, a la hora de tomarse el tiempo de hacerlo individualmente, porque hay que recompensar también esa conducta del usuario. Y quizás simplemente si quieres tomar el camino fácil, pues podría afectar un poco tu rentabilidad o tu probabilidad de asustar. Y quizás ese es el pago que tú tienes que hacer. O quizás podríamos buscar algún mecanismo para reinyectar a través de una herramienta de eso, bastante, digamos, flujo de tokens a la pool de recompensas. Entonces, realmente es un concepto que creemos o estamos muy abiertos a todas las posibilidades que se puede usar, porque sentimos que quizás los proyectos del pasado se han cerrado un poco en perseguir como que, bueno, dinero para el equipo, que no está mal, y quizás también es nuestra forma de rentabilizarnos principalmente, pero no queremos quizás todavía descartar todas las opciones que tenemos con una herramienta que puede ser bastante poderosa. Me gustaría saber si tenéis algunas medidas, que yo sé que sí, que algunas sí que tenéis, pero que lo comentemos un poquito con el tema de las ballenas. Si tenéis alguna cosa para un poco tener en cuenta este tipo de cuentas que va a verla. Seguro que van a verla. Sí, 100% siempre es algo. Y bueno, para eso te respondo de dos formas. Número uno, quizás no puedo revelar demasiada información porque al final eso ayuda a las ballenas a hacer ajustes. Bien visto. Pero, número dos, la realidad es que nosotros ya tenemos bastante experiencia con ese tema. ¿Por qué? Porque, bueno, venimos de un juego pasado donde en un entorno donde se usaba mucho más que quizás ahora y realmente nos forzó a adaptarnos y a desarrollar las medidas para poder combatir esas cosas. Entonces, lo que tenemos nosotros es un sistema de medidas distintas para aplicar digamos, a nuestra fórmula de contratos para combatir esos tipos de usuarios. Van en una gran medida, digamos que algunas van para afectar a aquellos usuarios que intentan hacer muchas transacciones sucesivas. Esa es una forma de quizás tratar de explotar el sistema. Podemos ponerle un cooldown, también se le agrega cierta proporcionalidad a lo que tú como fee pagas a la hora de hacer una transacción, haciendo que si quieres hacer varias y si pierdes un 1 o 2% que se devuelve a la pool de recompensas, pues ya no te va a ser rentable hacerlo desde un principio. Y también hay muchas otras mecánicas que quizás no quiero todavía revelar, pero tenemos muchas medidas para combatir a esos usuarios a la vez de que no interrumpimos al inversor regular, porque yo creo que ese es el punto más clave de eso, que suele pasarse por debajo y suele tener muchos afectados. Todas estas medidas que nosotros tenemos es para que los usuarios puedan seguir utilizando el juego sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de repercusiones. Más allá de que, bueno, si compraste ahorita y hiciste mal un cálculo y tienes que volver a comprar, pues quizás tengas que esperar un cooldown o lo que la medida implique, quizás tengas que pagar un poco más de fee por haber cometido ese error. Es algo que puede pasar, pero bueno, la realidad es que es muy importante que, bueno, hemos visto muchos proyectos del pasado que a veces detienen el juego por un exploit o por un bug o por lo que sea, y todo ese tiempo donde se crea toda esa especulación, todo ese palabra a palabra de la gente preocupada, todos esos inversores perdidos porque no pueden literalmente entrar al juego, entonces le crea, digamos, la incerteza. Eso es algo que nosotros queremos evitar a toda costa y digamos que nuestro sistema de defensa en ese aspecto está diseñado para eso, para que los inversores no se vean afectados y al mismo tiempo podamos combatir a las dichas ballenas. Y creo que también un comentario demasiado importante que no nos da miedo comentar es que siempre está sobre la mesa tomar la decisión más severa. Que bueno, se puede traducir en un ban, un blacklist o lo que sea, y no es algo que lo vamos a hacer con ningún tipo de ligereza para nada, pero creemos que nosotros como mecanismo de defensa total, si identificamos un usuario que está haciendo un daño irreversible al juego, pues tiene que estar sobre la mesa y creemos como mecanismo de defensa decirlo abiertamente es muy importante a la hora de alguien que esté buscando explotar nuestro juego. Pero claramente eso no es algo que va a pasar a la ligera, que una persona que se va a quejar, que él está haciendo cosas normales, no. Va a ser algo con fundamento, probado, que va a ser mucho más allá de siquiera nosotros tomar una decisión ligera. Es un caso extremo que nunca hemos tenido que tomar esa decisión en Intia State, pero tampoco teníamos el miedo de comentarlo en algunos, digamos, eventos, amas o lo que sea. Y creemos que eso da cierta solidez al proyecto a la hora de nuevos inversores saber que se puede tomar esas decisiones en los momentos clave donde puede rescatar el juego si llega a ocurrir algo, que si bien estamos protegidos, siempre podemos tener que estar abiertos a la posibilidad de que algo nuevo pueda pasar que no consideramos.
Eso es un escenario siempre que es posible y tratamos de tener todas las herramientas posibles a nuestra mano para poder combatir con todo lo que sabemos y con todo lo que no sabemos al mismo tiempo. Déjame preguntarte así que cómo podemos confiar en que no nos vaya a hacer un rug pull o no nos vaya a escamear. Vale, vale. Bueno, esa pregunta siempre sale y la verdad me parece importantísima y responderla de forma honesta. Y Sobre bueno, creo que todo, también... tengo que decirte Ajá. que, bueno, personalmente el proyecto a mí me gusta y creo que puede darle un aire fresco a todo esto, es lo que comenté antes. Pero sí es cierto que me gusta que tengáis la oportunidad de responder esa pregunta con la gente que estamos aquí ahora mismo con ustedes. Buenísimo, no, me encanta realmente que podamos atacar eso, que al final es como un elefante que está en el cuarto, que hay muchos proyectos que siento que a veces deciden ignorar y creo que no está bien. Nosotros como proyecto creemos firmemente que las acciones valen mucho más que las palabras, empezando por ahí, y que el hecho de que haya unas caras en una página web o que veas un nombre o que parezca ser una persona normal, creemos que eso realmente puede decir algo, pero creo que muchos proyectos han demostrado que no necesariamente eso es suficiente para que no tome una decisión como un rug pull y esa clase de cosas que nosotros obviamente no estamos para nada de acuerdo. Nosotros como proyecto siempre hemos tratado de caracterizarnos por darle la mayor confianza a nuestros inversores y por lo menos en Ninja State tomamos la decisión consciente de quemar todos los tokens que iban a ser asignados al equipo de developers y eso fue por el simple hecho de que sabíamos que eso no iba a agregar absolutamente nada de valor, tanto a nosotros como creadores del juego, como a los inversores, a ustedes. Entonces, sabemos que si nosotros buscamos las recompensas a través del token del juego, va a ser imposible que nosotros rentabilicemos esto sin atacar directamente al juego y afectar la salud del token. Entonces, por ese lado, nosotros para este juego hemos caracterizado por esta misma ideología que tenemos y digamos que hemos dado inclusive un paso adelante. Entonces, si podrán ver en el white paper, nosotros no tenemos ningún tipo de token asignados en los tokenomics que pueden ver. Nosotros no vamos a percibir nada que pueda afectar directamente al ecosistema del juego y nosotros buscamos una estrategia de rentabilizar, de ganar dinero, que es lo natural, que es lo lógico, a través de comisiones del juego. Y son comisiones que se pagan en una moneda externa, que en este caso va a ser el BNB, y que nosotros podemos perseguir una rentabilidad a través del buen trabajo y del producto que les estamos prometiendo. Es decir, si el juego va bien y funciona genial y todo se está cumpliendo como lo decimos nosotros en un principio, pues la realidad es que ese es el escenario donde nosotros vamos a ver dinero y realmente nos parece que proponerlo de esta forma es la forma más saludable para los inversores en este momento, porque es un momento muy difícil y es un momento en el que nosotros sabemos que no es fácil confiar. Entonces, creemos que realmente esto puede despertar a una comunidad mucho más saludable, que realmente confía en que nosotros realmente estamos incentivados por el correcto funcionamiento del producto que estamos vendiendo y ya está, más nada que eso. Para agregar, realmente nosotros estamos reduciendo todos los factores externos que agregan riesgo. Hicimos una venta privada prácticamente inexistente de apenas unos miles de dólares, que no es nada comparado a otros proyectos o a proyectos del pasado, por lo menos en India State fue una venta privada mucho más importante. Y nosotros también entendimos que hay que aportar mucho valor a través de una venta privada como para nosotros darle tanto poder a una persona externa porque la realidad es que esa persona tiene el incentivo de perseguir, pues recuperar su inversión y ganar dinero. Ese es el objetivo de cualquier persona que entra en una venta privada y no hay que obviar eso nunca. Entonces, al nosotros darle ese poder a una persona que va a estar vendiendo constantemente por los periodos de desbloqueo de estos tokens, pues realmente esto no va a agregar ningún valor. Tendríamos que hacer algo demasiado importante con el dinero que nos están agregando para nosotros justificar este daño que va a venir eventualmente. Entonces, decidimos evitar eso, decidimos hacer una preventa de token, una de las más pequeñas de la historia, pueden comparar nuestro proyecto de white paper con otros proyectos, y realmente reducir drásticamente todos estos factores externos que podrían agregar riesgo, que podrían ser un rug pull quizás no convencional, porque quizás estamos acostumbrados a los convencionales, pero también hay otros que son hechos por debajo de la mesa. Sí, claro, claro. Entonces, creo que quizás nosotros con esta propuesta podemos tratar de combatir de forma eficiente todos estos riesgos a los cuales nos enfrentamos y que no podemos obviar, es la realidad. De si estáis
buscando dentro de vuestro ecosistema una manera de traer economía de fuera y que se quede adentro. Solamente que les dé unas pinceladas, ¿vale? Ya está. Sí, bueno, eso es algo que nos llama mucho la atención, la verdad, mientras la gente comenta, que veo que están comentando como locos. Y creo que te puedo hacer un comentario de un minuto. Lo que pasa es que quizás es mucho spoiler. Me estás aquí sacando todas las cartas, Cosmo. Pero, a ver, es algo que realmente está en estudio. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros necesitamos invertir probablemente una cantidad considerable de dinero para conseguir algo de ese estilo. Entonces, bueno, estamos quizás considerando opciones de todo tipo, quizás unas más caras que otras, unas más asequibles. Pero la idea es buscar conseguir ingresos ajenos a la actividad del juego, porque al final tenemos un flujo de usuarios que se benefician por el buen estatus del juego, que le vaya bien, y al final podemos traer ingresos externos que pueden ayudar mucho con la sostenibilidad del juego, más allá de la economía que nosotros proponemos como juego, que creemos que tiene cierta solidez, pues todo en esta vida necesita, digamos, fondos de emergencia y otras cosas que puedan ayudar en momentos difíciles. Y creemos que eso es una gran herramienta, la verdad, a la hora de implementar algo que va a traer solidez a un proyecto. Entonces, bueno, es algo que puede verse de cualquier forma. Realmente hay muchas formas de abordar estos ingresos externos. Y bueno, realmente estamos estudiando y negociando muchas ofertas en este momento para ver cuál es la mejor forma de proceder en ese aspecto. Pero a la hora del juego y a largo plazo es algo que consideramos, te lo puedo decir con certeza. En la preventa, si tenéis algo planteado para que no vaya una cuenta con bot y se arrample todos los NFTs o la gran mayoría de NFTs, alguna cuenta ballena, ¿vale? Que haya como un límite, yo que sé, de 5 por cuenta cada 5 minutos o algo así. Y luego, que esto ya si quieres lo puedes responder más tarde cuando te dé la gana, es el claim ese de 15 días, si tenéis algo pensado para que a los 15 días no baje abruptamente el token, porque las cuentas ballenas seguramente saquen a matar. Entonces, no sé si tenéis algo pensado para después de esos 15 días, cómo evitar esa caída brusca del token. Sí. Mira, en cuanto a la preventa, tenemos varios mecanismos pensados, aunque si te soy 100% honesto, también tenemos algunas preocupaciones, porque la verdad es que el entorno ahorita quizás no está para poner tantas restricciones, porque podría evitar algunas compras, tipo, eso es una certeza. Entonces, estamos evaluando quizás cómo es la mejor forma de abordar eso. Quizás, obviamente, para las compras más drásticas que tú dices, que quiera bajar todos los NFTs de un solo golpe o algo por el estilo. Pero bueno, estamos tratando de tener mucho cuidado con eso para también si un usuario totalmente natural quiera realizar 2, 3 compras sucesivas por X o Y razón, relativamente grandes, nada extremo, pues que también sea capaz de hacerlo. No queremos tampoco evitar eso, que es algo que puede pasar también perfectamente posible, ya que, bueno, presentamos una preventa que tiene una semana de duración. A pesar de que está la ventana de la whitelist, que ayuda bastante, también existe una posibilidad de que se vendan progresivamente los NFTs y no todos de un solo golpe, como estamos acostumbrados a quizás al entorno del pasado. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, creemos que quizás algunos mecanismos pueden ser más eficientes que otros. Entonces, estamos tratando de tener cuidado con eso a la hora de tratar también de manejar esos riesgos. Me gustaría saber de qué manera o con quién auditarán sus contratos, tanto de los NFT como lo del token, para que, o sea, en tal caso no hayan exploit o algunas puertas traseras o algo de la cual se puedan beneficiar y pueda ser malo para el juego, pues. Exacto. Bueno, mira, ten en cuenta que nosotros lo que ya tenemos es algo que se desarrolló y lleva más de un año de desarrollo y que a partir de Ninja State nació un código que tiene mucha solidez para estos aspectos en específico en materia de blockchain directamente y que estos han sido probados por muchas entidades. O sea, a nivel de auditorías, nosotros en su momento tuvimos las que tuvimos. De hecho, eso sale en el white paper del juego pasado. Y en esa materia tenemos bastante certeza. Para este juego, estamos básicamente utilizando los mismos medios que nos funcionaron tan bien en el juego pasado y también estamos explorando, negociando en este momento algunos otros nuevos proveedores que hay en materia que, bueno, digamos que están ofreciendo este servicio
de dar cierta validez o cierta, hacerlo, se me olvidó la palabra, eh, hacerlo imbatible, por así decirlo. Quería usar otra palabra, darle blindaje, esa era la palabra que quería usar, disculpa, a la hora de quizás nuevas amenazas que hayan nacido durante este tiempo que no hemos estado quizás tan activos ofreciendo un nuevo producto, pues. Pero bueno, en ese aspecto puedes tener la certeza que estamos más que probados por mucho tiempo y que bueno, estamos en negociación para inclusive agregar más cosas sobre esta certeza que ya tenemos. Mi pregunta iba un poco por el lado, yo soy inversor promedio, ¿no? Estoy en este lugar hace un par de años. Ok, ¿Qué cosas a mí me pregunto? Me pasó mucho de entrar a segundos juegos y que me vaya mal, o que ni siquiera se pueda llegar a recuperar el dinero. Y, ok. y tengo ciertas cosas con el juego anterior que muchas personas se quejaron de un ROI muy largo e incluso de un ROI interminable. Entonces, a mí un poco me frena eso. ¿Qué tienen ustedes para decirme a mí para que yo pueda entrar al juego? Así como yo, creo que debe haber alguno que otro más. Sí. Bueno, en cuanto al tema del ROI interminable, ese es el resultado de cuando los usuarios ganan de forma lineal. Perdón. Es decir, que nosotros queremos recompensar a los usuarios de forma exponencial, que ellos van creciendo sus activos digitales y que cada vez van ganando más y que realmente no hay fugas de capital a menos que ellos lo decidan por reinvertir, que es algo totalmente opcional. Realmente ahí vemos una de las fallas del juego, que si bien nosotros tenemos toda la disposición de pagar, el hecho de que nosotros vayamos a ajustar las variables del juego para hacer el ROI más pequeño, al final no va a traer nada. De hecho, solo va a ser más de lo mismo porque el token al final de cuentas se va a ajustar por el libre mercado y directamente va a costar menos porque la gente va a estar más motivada a sacarlo, cada vez va a valer menos porque la gente está vendiendo más cantidad y bueno, se hace ese efecto dominó que no ayuda a nadie. Entonces, entiendo tus reservas con el juego pasado, al final nosotros también intentamos navegar un aspecto del entorno que fue muy difícil. Nosotros podríamos decir que salimos como juego al inicio de toda esta debacle, apenas inició el conflicto de Ucrania y Rusia, y realmente fue muy difícil para nosotros navegar. No te voy a decir que no cometimos errores, por supuesto que cometimos errores, y bueno, a partir de eso es que también nosotros queremos hacer un proyecto que valga más la pena. En el aspecto de la primera pregunta, realmente te diría que a ver, nosotros como proyecto tratamos de dar mucho la garantía o hacer énfasis en el aspecto de que no todos los usuarios puedan ganar de la misma forma. Entonces, quizás ese aspecto de variabilidad es algo que necesita el entorno en este momento, y lo digo de esta forma porque al final es una hipótesis, no quiero dar certezas de nada porque al final estamos probando un concepto, y creo que difiere mucho de las propuestas que se han visto en el pasado en su totalidad. O sea, creo que evaluando el white paper con cualquier otro proyecto se puede discernir quizás un poco acerca de lo que nosotros estamos proponiendo y que es mucho más ambicioso, es distinto y que realmente propone una dinámica totalmente distinta de cómo los jugadores pueden recibir recompensas. Y creemos que eso es algo muy valioso que nos diferencia de absolutamente cualquier proyecto. En una situación ideal, y deseo que así lo sea, en el que todo fluya y salga bien, tengo curiosidad en conocer cómo serían las interacciones en el Nintiaverso con el otro proyecto, con Nintia State, e incluso si todo sale excelente de aquí a un futuro, ¿tienen pensado desarrollar un tercer proyecto? ¿Qué Ok, ideas tienen o buenísima les la gustaría pregunta. hacer? Saludos, panitas. Buenísima tu pregunta, la verdad. Es algo que tenemos que zanjar, que es el tema de cuál es la relación entre los juegos que nosotros tenemos. Y realmente de partida, nosotros le decimos a los inversores que si nosotros les dijéramos que este juego en cierto nivel está diseñado para ayudar al otro juego de forma directa, es decir, con fondos, pues directamente les estaríamos vendiendo un producto muy malo. Es decir, que a partir de ahí tienen que entender que son proyectos totalmente separados. Nosotros lo traemos para atraer más o nuevos inversores, gente fresca a un proyecto pasado. También probado de que ese proyecto en el pasado lo vamos a mejorar bastante con varias mecánicas que tenemos en Spirits of Nintia, pero al final de cuentas no van a estar directamente interrelacionados, por algo tienen tokens distintos, etcétera, etcétera.
Entonces, la idea es que si bien hayan algunas interacciones entre los dos juegos, es decir, que a largo plazo algunos de los usuarios que todavía estén en Ninja State puedan percibir algunos activos, pocos, porque realmente esto es algo que no es muy sostenible, pero algunas cosas que compensen, puede ser algo que nosotros estamos estudiando. Pero además de eso, como los fondos que producen los juegos y esas cosas son dos cosas totalmente distintas que tienes que tener en cuenta y que realmente están diseñadas para atraer tipos de inversores distintos, porque la modalidad de juego es relativamente distinta o cómo tú asumes esa inversión. Entonces, realmente es para públicos distintos. Entonces, no te preocupes porque si a alguno le va mal o porque a este le tiene que ir mejor que al otro por X o Y. Realmente no están diseñados para que estén interrelacionados, es decir, que no hay dependencias del uno del otro, que es algo que es crucial a la hora de crear un juego para nosotros, sobre todo aquellos proyectos que intentan hacer más de uno. Entonces, este, realmente creo que eso es todo. No tengo No ventilador, sé culiao. si... aquí había Pero una cosita ya, más. Si tenemos ojalá. pensado desarrollar más proyectos. Es algo que obviamente tenemos más a largo plazo en materia más de fundamento. No es que haya sido desarrollado algo, algo demasiado grande quizás. Pero bueno, te puedes contar que van a haber más noticias en el futuro y que realmente nosotros tenemos un proyecto mucho más ambicioso que solo este o que solo este año de trabajo. Vamos evaluando obviamente el escenario a medida que vamos, pero tenemos muchas ideas a largo plazo de otros proyectos y otros tipos de productos inclusive para el Nintiaverso en general. ¿Habéis dicho que el juego salía en marzo? ¿Puede ser? ¿O escuché mal? Bueno, o sea, no tenemos una fecha totalmente directa porque, o sea, también hay que evaluar a medida de lo que pase en los eventos importantes que tenemos previo a eso, pero tenemos estudiado que probablemente sea una tercera o cuarta semana de febrero. Eso significa que podría venir un poco antes, podría venir quizás la primera semana de marzo, como tú dices, es un escenario perfectamente posible, pero es alrededor de ese periodo de tiempo donde nosotros calculamos con seguridad que va a salir el juego. Vale, y esos eventos y a lo mejor estoy un poco desinformado y por eso te pregunto, ¿esos eventos o por qué el motivo de esperar desde la preventa hasta que sale el juego un mes y medio? Mira, primero porque tenemos algunas mecánicas pensadas, que puede ser, por ejemplo, el staking de NFTs, para que puedas darle un uso a esos NFTs mientras esperas ese tiempo. Y bueno, también porque, bueno, tenemos pautada una preventa de una semana de duración, teniendo en cuenta el sistema actual, nos parece algo que tiene bastante sentido. Puede ser que dure todo el tiempo, puede ser que se acabe antes, no lo sabemos, pero tenemos que tener la disposición de ese tiempo. Después, unas 2 semanas de esa fecha, van a venir la preventa de tokens. Nosotros evaluando a medida del éxito que hayamos tenido, perdón, de esta medida que pensamos para la preventa de NFTs, podemos quizás adaptarla para que sea rápida, quizás para que sea también de unos días. Eso todavía está en discusión, probado de lo que pase ahorita. Y después de eso vamos a entrar en una etapa de también de un par de semanas, donde vamos a hacer un beta testing del juego y los jugadores van a poder entrar y también va a haber una ventana donde si tú compraste NFTs vas a poder jugar una semana antes de la salida del juego per se y vas a poder hacer el tema del farming y todo lo que tengas y utilizar tus NFTs y los tokens que hayas comprado en estos eventos. Entonces, bueno, si tú en realidad entras en ¿cómo se llama? En la semana, en la preventa de NFTs, pues tendrás, digamos, un momento de entrada inclusive antes. Pero estos periodos de semanas son importantes para el correcto funcionamiento o la salida del juego. Ok. Y, y otra pregunta que para mí es muy importante. Eh, ¿se, ¿se va a hacer algo con los 15 días que se va a claimear? Es decir, con el posible claim masivo que vaya a haber, porque eso es algo que yo creo que preocupa mucho, o al menos a mí me preocupa bastante, porque ya entran juegos del estilo y que claime mucha gente en el mismo momento, pues hace que la liquidez se vaya y que el precio caiga. Y claro, tu ROI que posiblemente pueda ser de 20, 30 o 40 días, no sé cuánto habéis dicho, se vea en 60 o bastante más. Entonces, ¿hay algún mecanismo pensado para evitar eso? O sea, el mecanismo es en cierto nivel la economía que nosotros proponemos en general, porque entendiendo el hecho de que digamos, el éxito de los usuarios va a variar, es decir, va a haber gente que le va buenísimo, gente que le va malísimo y todo en el medio, entonces en estos 15 días ya sabemos que una gran parte de los usuarios quizás ni siquiera esté motivada a hacer el retiro porque no le vale tanto la pena, le vale más la pena esperar un poco más.
Entonces, ten en cuenta que al final de cuentas tú tienes un timer de 15 días que solo se resetea cuando lo usas. Entonces no significa que tú solo tienes este día para retirar y ya está, sino que este día se te desbloquea y si lo haces en 5 o 10 días después, pues la realidad es que no pasa nada, pues se te va a iniciar el timer a partir de ese día en otros 15 más y ya está. Y esto para dar cierta robustez a la hora de la toma de decisiones de los usuarios y que realmente no tengamos que ver el efecto dominó, que ese es el verdaderamente lo que afecta a la moneda, porque nosotros hemos experimentado en el juego pasado que en fechas de cobro, por así decirlo, de withdraw, no se ve un efecto tan fuerte como en otros. Y es que también la especulación juega un juego cuando vienen noticias malas o pasa algo malo en el entorno y se acerca la fecha, pues se hacen esa clase de, digamos, de ajustes. Pero la realidad es que si esta fecha va a estar desordenada para todos los jugadores, porque al final todo el mundo va a tener un viaje distinto, va a tener más o menos rentabilidad dependiendo de cómo le vaya en los aspectos variables del juego, pues la realidad es que en cierto nivel estamos deteniendo bastante el riesgo del efecto dominó de que un día hay una vela roja gigantesca que la van a suceder los próximos días inversores que están preocupados vendiendo también todos los recursos que puedan dentro del juego. Si tienen un token afuera del juego, porque a veces ni siquiera es el propio retiro, porque yo como inversor puedo tener tokens afuera y los tengo invertidos porque confío en el juego y al final de cuentas si pasa esto pues los voy a vender y eso también afecta el juego y no tiene nada que ver con el tema del retiro. Entonces, lo que estamos advirtiendo, el verdadero riesgo es esa especulación, esos momentos, y tenemos también muchos flujos de salida de capital dentro del juego, dentro de las funcionalidades del juego, que también le incentivamos a los jugadores a utilizar, porque en teoría a largo plazo te va a dar mejores resultados. Entonces, realmente esa función que nosotros tenemos del juego va a ayudar a que eso no se dé. Y que realmente hay que entender también que si nosotros queremos ofrecer un producto que tenga sentido, pues los usuarios tienen que tener ventanas con cierta flexibilidad para poder retirar su dinero, porque si no los estaríamos estafando. Entonces, nosotros también tenemos que tratar de balancear esas dos cosas, porque también los usuarios necesitan cierto nivel de liquidez para que esta inversión tenga sentido. Entonces, realmente eso es lo que estamos barajeando, además de eventos, etcétera, cosas que podemos manejar en fechas claves para quizás recanalizar esos flujos de inversión que quizás la gente los va a sacar y que quizás los podemos incentivar a reinvertir en el juego, hacer algunas compras de NFTs aparte, etcétera, etcétera. También tenemos mecánicas de esa forma para cuando se acerca la fecha y quizás Ah, no me desviar un escucharon, porcentaje estaba también muteado. de eso. Pero lo ideal, Sí, lo decía que no me gusta importante, mucho es que la algunas de las gente pueda retirar respuestas y a que mí. no haya problema con eso. Eso es lo más Eh, importante. pero bueno, Ok, ya vamos entiendo. viendo. Y a raíz de esto me ha surgido otra preguntilla. Habías dicho que, según te entendí, que los que habían entrado con Wildlist podrán empezar a jugar una semana antes en una versión beta. Entiendo que esa semana antes, o sea, el avance que lleves, se mantiene una vez esté Sí. productivo el juego. Vale, y si Ojo, se no va a mantiene. ser solo por whitelist, para clarificar un poco el punto. Es para los que compren los NFTs en la preventa y compren tokens Vale, también en la preventa, van a tener una ventana una semana antes para jugar el juego como es, antes que entren todos los demás Creo usuarios. que Y van a recién tener esa expliqué, oportunidad estaba o ese extra muteado, empujo. pero ahora vale. en Y las... entiendo que después volví a desde ese explicar momento ya menos. empieza a contar esos días que podrán retirar a los 15, 16, 20, cada uno como quiera, pero ya empezaría a contar desde ese día 1, ¿no? De la beta. Correcto, porque al final de cuentas ellos van a tener un retiro antes, en teoría, de todo el grueso de usuarios que entre cuando salgamos en el DEX, por ejemplo. Ok. Entonces, al final de cuentas, también ahí desordenamos un poco el momento o la fecha en el que van a retirar los usuarios que están en la preventa con los que entran todos de golpe en el juego cuando sale. Tengo dos preguntas respecto al gambling. Uno ¿Ok? es que ustedes van a controlar, o sea, controlar de alguna manera eso, digamos, un límite máximo de pérdidas diarias, un límite de apuestas como lo hacen ciertos casinos, o simplemente van a dejar que la gente juegue y si se vuelve ludópata, que se vuelva ludópata y ya está, Sí, o dependiendo sea, del es riesgo. importante que los usuarios tengan cierto nivel de autocontrol porque es parte de la estrategia del juego y de la estrategia que tú aplicas y que te garantiza ser rentable a largo plazo o si te la estás jugando, o sea, si quieres jugar, gamblear directamente como si estuvieses jugando la maquinita, pues puedes hacerlo, esa es una realidad. ¿Van a haber mínimos de apuestas? Sí, para proporcionar a aquellos usuarios que tengan muchos NFTs
Y va a haber también un máximo de apuesta que lo tenemos también como una medida de seguridad por si hay algún usuario que logra explotar el juego, con eso lo reducimos de forma enorme. Que es un número importante, realmente no vale ni la pena decirlo, pero realmente es como un mecanismo de defensa que tenemos cuando pasan esos usuarios que hacen cosas descabelladas. Pero bueno, el tema del autocontrol sí es importante. Tú como usuario solo tienes que completar las misiones diarias para entrar al Interplay, pero al final, como es un entorno donde gana el ecosistema, pues nos motiva a tenerlo abierto para que otros usuarios que quieran seguir apostando un poco más, puedan hacerlo, porque al final beneficia el ecosistema, ellos se pueden beneficiar porque pueden mejorar sus ingresos y al final de cuentas es un ganar-ganar para todos los involucrados. Pero sí, claro, hay que tener cierto nivel de cuidado a la hora de evaluar eso. Pues si te juegas todo tu dinero en un solo día, pues claramente estás haciendo algo mal. Eso sin duda. Ok. Y la otra pregunta es, pues todos acá somos, pues muchos somos de LATAM o de España o, bueno, países en los cuales los casinos están regulados. En caso de que, digamos, el proyecto se vuelva un proyecto muy grande y se dé a conocer por muchos, pues por muchas personas y en muchos países, eh, existe la posibilidad de que el país en el que ustedes residen intente, pues ya que se conoce sus caras, creo. No, eh, no. ok, Ese, entonces no ese existe la escenario no, posibilidad no es de, un riesgo. No, no, no no, existe no. la posibilidad de que un país Porque, intente ¿sabes? regular. El tema de la regulación parte del hecho cuando hay una empresa constituida dentro de ese país. Y también parte del hecho de que las personas, perdón, los casinos perciben ingresos muy grandes y que tienen que ser regulados porque también son, digamos, vehículos para hacer delitos, como lavar dinero y muchas otras cosas. Entonces, realmente por eso Ok. es que viene mucho la fuerza de los gobiernos a la hora de regular, también dependiendo del país, pero en nuestro efecto, como no es una empresa registrada directamente, sino que somos un proyecto NFT, pues realmente no es un riesgo, porque no hay nadie que tenga jurisprudencia sobre nuestro proyecto directamente, ya que es un proyecto libre en la blockchain. Entonces, no te preocupes por eso, realmente las regulaciones son cosas que afectan quizás a otros entornos que tengan más sentido. Nosotros, eh, de la misma manera, tampoco es que vamos a percibir ingresos del casino per se, porque bueno, si lo habrás leído en el white paper, todo lo que gane la casa en esos juegos, pues será redirigido a la pool de recompensa. Entonces, por ese aspecto de nosotros sanear recursos o asegurar que son legítimas las ganancias que estamos teniendo del juego, tampoco va a haber necesidad porque no vamos a canalizar ingresos por ahí tampoco. Con respecto a la rareza de los espíritus, si más adelante tienen pensado agregar una rareza, por así decirlo, especial, que solo se pueda conseguir por medio de X eventos. O sea, de un ranking, no sé, una actividad, no Sí, lo sé. tenemos planificado, eso en específico. De hecho, en el white paper hay algunos spoilers por ahí y tenemos algunas dinámicas pensadas así. También tenemos pensado agregar NFTs de forma tradicional, como los que otros que conocen, sino que otro tier nuevo, y agregar NFTs o espíritus nuevos a los tiers que ya existen. Todas esas opciones están abiertas y las estamos considerando. Y bueno, a medida que avance el juego, las vamos a ir agregando. Ok, ok. Mi otra pregunta va de acuerdo con la liquidez. ¿Con qué liquidez cuenta actualmente el proyecto? ¿O van a necesitar, cómo te explico? ¿Van a necesitar sí o sí de la liquidez de la preventa para culminar el proyecto? Sí, mira, o sea, en gran medida, para nosotros crear un proyecto orgánico que tenga sentido, realmente tiene que nacer así. ¿Por qué? Porque si nosotros dispusiéramos de parte de la liquidez que tenemos en Interstate para utilizar en este proyecto, estaríamos afectando directamente a ese proyecto y estaríamos creando una codependencia de este proyecto con el otro que lo afectaría a largo plazo directamente. Entonces, nosotros tenemos unos fondos con los cuales contamos inicialmente, con los cuales estamos operando porque o sea, tenemos que cerrar tratos, tenemos que pagar sueldos y hay muchas cosas que tenemos que hacer. Y con eso pues nos basta para el futuro cercano, pero claramente necesitamos los ingresos de la preventa de NFTs y de la preventa de los tokens para ya ayudarnos un poco a tener la liquidez y para pagar ya los gastos más ambiciosos que vengan a la hora de salir del juego, que tienen que ver con servidores, que tienen que ver contratos de empresas de proveedores de contratos de blockchain ¿cómo se llama? Las auditorías y todo ese proceso que tenemos que seguir, que es bastante costoso. Porque la realidad es que en el entorno NFT han bajado lo que ganan los juegos, los jugadores, etcétera, de forma drástica, pero esos proveedores que hacen auditorías y eso cobran exactamente lo mismo. Entonces, bueno, la realidad es que
en el entorno de ahorita es un poco más difícil asumir todos esos gastos como proyecto y naturalmente vamos a necesitar de usar de esos fondos, pues. No es para lucrarnos nosotros, es simplemente para la posteridad del proyecto y garantizar que pueda tener un colchón sostenible para el tiempo, porque no sabemos lo que se avecina. Mira, yo tenía uno de los puntos que anoté era el tema del banco en información pública, que me han comentado que un poco lo respondieron ya por texto. Una experiencia personal, por supuesto, todos estamos conformados por nuestras experiencias personales, es que a mí en algún momento me banearon y se reservaron el derecho de explicármelo, ¿no? Después me respondieron un par de semanas un ticket, siempre en forma muy privada, siempre en forma muy sesgada y eso. Me parece sumamente importante que ustedes tengan la autoridad del ban a su solo juicio. Eso me parece sano, riesgoso, pero sano y necesario, porque hay otras condiciones en las que alguien te encuentra la excepción a la regla. Entonces, ¿qué? Porque me encontré la excepción a la regla, dejo que asesine. No, no puede ser. O sea, tenés que tener esa autoridad. Pero por lo mínimo que yo pediría, por mis experiencias, es decir, che, si se aplica, que se exponga toda la información, que se digan todos los números, que se aclare todo, ¿no? Que no empecemos con no, porque algo habrá hecho. No, no, no. Decime qué. Sí, 100%. Beleza. Totalmente de acuerdo. Si nosotros vamos a tomar una decisión tan drástica como esa, que como tú dices, es un riesgo, que lo tomamos para evitar otros riesgos más grandes, pues 100% nosotros con la información por delante. Y el ejemplo que tú pusiste, si por ejemplo Salchi NFT en un futuro hipotético, que obviamente no va a pasar y que tampoco queremos que pase, hay algo similar con Spirits of Nintia o lo que sea, pues será a través del diálogo contigo, del diálogo con nuestra comunidad, exponer el problema y ver también qué piensan las personas que nosotros deberíamos hacer al respecto. Tampoco queremos que sea una decisión que nosotros tomemos porque la tomamos y ya está, porque nosotros como equipo lo decidimos, sino también con nuestros advisors, con las personas que tenemos en nuestro entorno que nos ayudan bastante, que también pueden ser creadores de contenido, y eso, pues a través de la discusión y evaluarlo, llegar a esa respuesta de una forma contundente sería la única forma en la que nosotros realmente procederíamos. Y como tú bien dices, exponiendo el caso a toda la comunidad y a todo el mundo, porque sentimos que eso es la mejor forma de combatir también lo que la gente pueda decir, porque al final también están los que dicen, como tú dices, que bueno, algo tuvo que hacer, pero también están aquellos como que, oye, la verdad, eso no me parece justificado y si no me dicen nada, pues yo prefiero no invertir. La Exacto. idea también es evitar eso, esa desviación de personas que puedan crearle una desconfianza porque nosotros estamos siendo secretivos acerca de algún aspecto del juego. Perdón. Buenísimo. Igual es algo que siempre hemos estado abiertos desde el principio de Nintia State, siempre ha estado sobre la mesa y por suerte nunca hemos tenido que concurrir a esa decisión y creemos que realmente no debería hacer falta con todos los mecanismos que tenemos previstos, pero bueno, nunca está de más tenerlo como, bueno, como hemos dicho ya múltiples veces, como una opción en caso de una emergencia. En algún momento se habló del tema de las ballenas, etcétera, etcétera. Yo tuve en su momento una discrepancia entre lo que yo creí que podía ser una cuenta ballena y lo que alguien me dijo que interpretaba como cuenta ballena. No viene el caso quién tiene razón. Pero yo quiero saber qué interpretación tienen ustedes de cuenta ballena. Si es una cuenta que mueve miles de dólares especulativamente, por ejemplo, haciendo un trading sobre el token, o si es una cuenta que tiene, por ejemplo, 80 espíritus con 80 lápidas. No, mira, o sea, el tema de las ballenas para nosotros va estrictamente aunado al tema de la proporción del juego. Eso quiere decir que una persona es una ballena, se considera una ballena cuando tiene un poder de decisión sobre el mercado o sobre los activos que él tiene a la hora del juego. Entonces, si tenemos una persona que tiene el 5, el 10% de los activos del token o lo que sea, ahí estaríamos hablando con una ballena que puede ser de la forma más genuina, de la forma más legítima que lo obtuvo y que hay que tratar de manejarlo en el caso de que sea necesario. Pero para nosotros eso es una ballena, es alguien que te podría limitar a la hora de la toma de decisiones por ciertos aspectos, ya sea legítimo o no legítimo. Bien. ¿Por qué te digo esto? Porque justo en uno de los últimos proyectos que yo participé también, mi poder de venta quizás en algún momento fue del 7-8%. Entonces yo tenía una cuenta que era ballena, porque tenía un impacto de esa magnitud. El tema es que yo hice una inversión comunitaria, etcétera, etcétera, y mi inversión representaba ese porcentaje o más del total. Entonces es como que de repente, pero yo jugué el juego o igual que todo el mundo, entonces ahora yo tengo la misma posición, ¿no? Es algo ya más personal, es ¿hago o no una comunitaria Ninja? Y es que ya no sé si quiero. Yo sé que eso le transmite la confianza por ahí a muchos o les reemplaza el tiempo que muchos no tendrían para ocuparse y va a ser o no la entrada para una cantidad de personas. Pero si eso va a hacer que después yo sea una cuenta ballena,
y se me apliquen, por ejemplo, me reduzcas la pecera a un tamaño ilimitado o me aplique sanciones o lo demás porque tengo una cuenta ballena, entonces no lo hago. O sea, si Claro, yo soy una cuenta grande que reemplazaría quizás 30 cuentas chicas, que quizás irían todas al canto de, che, ahora nos conviene vender, che, ahora no nos conviene vender, o sea que no existe tanta esa diversidad de decir, pasa que venden 30 personas juntas. Pero bueno, eso es algo que sí me gustaría como tener el concepto en claro, porque mira, es como decía recién, en son las ese cosas que nos van aspecto, pasando. claro, en ese aspecto yo te diría, número uno, como tú bien dices, eso también parte del hecho de qué tan cómodo tú te sientas con asumir algo así. Por lo menos el tema de las cooperativas y esas cosas es una pregunta recurrente y yo creo que es algo perfectamente posible, perfectamente ok, y que realmente depende si tú como creador de contenido o digamos líder de esa cooperativa te sientes cómodo con asumir. Porque bueno, suelen salir problemas a veces aunados al juego, a veces aunados a Eso, la dinámica que eso tienen las Ticón, yo personas ya ahí. lo he hecho y es bastante popular y demás. Eso, esa parte sí pasa por mí. Lo que a mí me pasó es que se han tomado medidas en algunos juegos específicamente contra mi cuenta porque tenía un impacto de venta quizás del 7%, pero en realidad mi cuenta Ok, invirtió en la cantidad porcentual y todo. Es más, yo mismo les dije en mi análisis de white paper, che, acá me tienen que aumentar las, o de alguna forma vincular las actividades de Fred contra mi cuenta. Si no, yo hago una cuenta grande y burlo ese sistema. En realidad no los burlo. Las reglas del juego eran estas, pero tengo una forma de pasar por el exactamente. frente. Entonces yo mismo voy y les digo cómo no hacerlo, porque yo quiero que salga lo más sano y longevo posible. Pero si finalmente después, porque invertí, no sé, vamos a decir el 10% de la preventa, tengo la capacidad de retirar el 10%, entonces soy algo nocivo, claro, pero en la preventa no fui nocivo. Entonces lo que yo quiero es saber la respuesta de ustedes para con mi cuenta, básicamente. Sí, Si sucedía ese es el esa... punto que iba después. Ah, perdón. Ah, bueno, ¿tienes algo más que vas a comentar? No, 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 Ah, eso igual me es valioso, interesaba. tranquila. Sí, mira, ese punto lo iba a tocar después de eso, y es el tema de que, mira, o sea, ahí también va unado al concepto de la ballena, que bueno, generalmente tiene mucho tabú o es polémico porque directamente muchas veces se tacha como algo malo. Y yo creo que no puede haber algo más lejos de la realidad. Eso es algo que trae muchas cosas buenas al ecosistema. ¿Qué es lo que pasa? Hay conflictos de intereses a veces con los juegos, sobre todo cuando sus economías no son sostenibles. Y su mejor forma o su mejor herramienta de quizás detener un poco el sangrado es atacar a esta minoría de los usuarios que afecta a gran parte del token. Claro. Es algo verdaderamente cruel y malo que es básicamente una estafa. Y nosotros, a pesar de lo que te digo y de lo que te digo de las ballenas per se, que tiene cierta delicadez, eso no deja de ser mentira, pero eso no deja de hacer que sea importante que la ballena venga aquí y que en un ecosistema podemos vivir de forma saludable con estas ballenas existiendo aquí. Realmente parte de un problema que yo siento que es más de raíz de la sostenibilidad del juego, que no tienen forma de abordarlo y se van a medidas extremas, porque la realidad es que en este juego, por ejemplo, nosotros no tenemos un límite de venta, de cuentas, perdón, que es algo muy común en los otros juegos. ¿Por qué? Porque si hay recompensas lineales, y aquí por poner un ejemplo, en PBU, tú por jugar gratis podías ganar una cantidad importante semanal de dólares, pues no tienes incentivo a crear una cuenta grande, sino muchas pequeñas. Y por Claro. eso es que existían esos problemas de restringir a los usuarios. Pero nosotros con la economía que estamos promoviendo, pues realmente no hay un problema de esa índole porque es circular. Entonces, realmente nos beneficia que los usuarios traigan más NFTs, más dinero, lo que sea, porque por algo está diseñado lo que nosotros diseñamos. Entonces, en el aspecto de las ballenas, te diría que no te preocupes. O sea, la idea es que vas a poder desempeñar todas tus actividades de la mejor forma posible y en el caso de que nosotros estimemos que hay algún problema que sea delicado, que haya que abordar, pues nos comunicaremos directamente con las ballenas para tratar de transar de la mejor forma posible. En caso de que haya algún riesgo, puede haberlo también, porque hay ballenas que tienen todas las mejores intenciones del mundo, pero que quizás también hacen cosas que podrían no beneficiar y ahí entramos en la disputa de si es adrede o si no es adrede o lo que sea. Se entiende. Entonces realmente nosotros partimos del diálogo y si fuésemos a hacer alguna medida específica, digamos, apuntada a ese mercado de ballenas o a ese tipo de cuentas como la que tú quisieras hipotéticamente hacer, pues a través de la comunicación veríamos realmente si tuviese buena aceptación, si les parecería Exacto. aceptable, si les gustaría negociar, etcétera, y negociar también en pro a lo que es mejor para el juego. Creo que esa va a ser nuestra bandera en todo momento.
Después, esto es Buenísimo. un feedback. Lo de la distribución de lo recaudado en preventa, la respuesta no es una pregunta, la respuesta ya la leí varias veces, que es para marketing, servidores, mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que ustedes no tienen todavía los números para poder saber cuál va a ser esa distribución, pero me parece que en ese aspecto nos piden mucha confianza a nosotros, si no nos dan aunque sea una especie de rango. Entonces, por ejemplo, decir, si la preventa va hasta el 20% es esta distribución, si va hasta el 40% es esta, si va hasta el 60, 80 y 100 irían estos porcentajes o aproximadamente de esta forma, sesgarlo un poco. Que se entienda, que ustedes Sí. digan que eso se va a usar para expandir el equipo, para potenciar el desarrollo y para la liquidez del token, hace que vos puedas hacer una preventa de $50.000 en donde pongas 5.000 de la liquidez inicial, pero tenés $50.000 en NFTs produciendo, porque usaste $45.000, te lo estoy diciendo exagerado a propósito, Ticón, obvio, Claro, claro. pero eso es básicamente lo que vos me estás diciendo. Entonces creo que ahí nos están pidiendo una confianza demasiado amplia. Entonces entiendo, quizás los primeros 5.000 vos necesitas que cubran X. Entonces, perfecto. Si la preventa se hace hasta el 20%, esta más o menos tiene una distribución. Hasta el 50%, entonces esta. Hasta el 80%, esta otra. Y me das un poco más escalonado esto de no ser un salto tan al vacío. Eso, de nuevo, no necesito respuesta, es meramente un feedback de... Te lo hago así rápido porque me tengo que ir, Me perdón parece lo buenísimo. grosero, Me parece pero buenísimo. No, tranquilo, es tranquilo. solo para que ustedes lo puedan evaluar. Después, otra cosa que mucho no me gusta es el tema de que la preventa se realice 4 a 5 semanas aproximadamente antes del lanzamiento del juego, ¿no es cierto? Sabemos, puede ser una semana antes o puede ser una semana después, pero más o menos ese es el plan. Creo, o yo lo siento quizás un tanto largo al plazo, no es algo tan crítico, ¿no? Pero como que es una cosa que si no estuviese sería mejor para todos. Técnicamente a veces tiene que estar. Entonces buscaría la forma de achicar un poquito esto. Esto ya está, ya sale mañana la preventa y ya ahora ya está, digamos. Sí. Pero por ahí quizás podríamos Ojo, haber hecho el beta testing primero, adelantar esa semana y ya es una semana que no necesito hacer después. ¿Por qué? Porque si durante el beta testing nosotros nos demoramos 2 semanas, pero la gente todavía no puso plata, tu propio cronómetro, tu propio tic-tac está yendo más lento, porque vos todavía no tenés la plata de la gente. En cambio, una vez que hiciste la preventa y después la beta, es como... Pero vos no necesitabas la preventa para la beta, entonces lo podrías haber hecho en enroque, te sacabas una semana de demora al lanzamiento, potencialmente 2 o 3 si te encontrás algo durante esa beta. ¿Me explico? sí. Ojo, hay varias cosas que digamos que van aunadas a esta decisión también del proceso natural que nosotros estamos tomando de paso a paso y que al final puede ser antes o puede ser después dependiendo del éxito del proyecto. Pero, a ver, la realidad es que nosotros tenemos planificadas esas semanas casi de forma milimétrica para también garantizar el buen funcionamiento del proyecto. Ojo, esas 2 semanas de testing no son así necesariamente, es una semana solo para tratar de sacar los bugs y esos que salen ocasionalmente en la primera semana de uso. Y aparte de eso, hay otra cosa que no es el beta directamente, sino que es que los jugadores van a poder entrar al juego una semana antes de lo que estamos hablando de la fecha de salida. Bien. Entonces, aquellos que hayan invertido en la preventa de NFTs y hayan comprado tokens, pues van a tener una semana de ventaja, donde eso va a afectar de demasiadas formas, ya sea por tu cooldown de withdraw, ya sea porque tienes una semana de producción antes que todos los demás, etcétera, etcétera. Hay varios los pros en ese aspecto, que bueno, en realidad también acorta un poco ese tiempo. Y además de eso tenemos la mecánica pensada que tuvimos en Ninja State, que es hacer staking de NFTs, que es durante estas semanas puedas poner en staking tus NFTs que acabas de obtener para obtener algunos rewards pequeños, sostenibles, que ya sea pueden ser en Soul Fragments, pueden ser en items dentro del juego y que te ayuden a redondear los gastos que tengas al principio del juego. Esto es bueno para que, digamos, tus NFTs produzcan, no exactamente igual que cuando el juego está activo, pero que produzcan en cierta forma y que no sea que tienes en el limbo y que realmente esa confianza que estamos tomando durante ese tiempo se te repague, pues. Claro, sí, está perfecto. Como te digo, ahora ya lo tomaría. Es algo que si hubiésemos hablado capaz un mes atrás, yo les hubiese planteado, lo hubiese planteado al revés, porque incluso ese staking, por más chica que sea la recompensa, es una recompensa que si haces la distancia entre la preventa y el juego más chica, necesitas menos premio de staking. Y siempre que entregues menos es mejor. En este caso, como está diagramado así y necesitas ese tiempo para el correcto funcionamiento de las partes, entonces, en consideración de ese inversor más temprano y todo lo demás, haces un staking y lo haces con un criterio que sea sano para la economía. Pero seguro que darme nada es más sano que darme poco.
De nuevo, no lo tomo como algo malo y demás, solo que cuando Sí, sí, me sí. di con que eran 4 Es o un 5 poco semanas, para dije, ayudar un poquito. O sea, no es nada muy claro, relevante realmente. exacto. Entonces es algo como para decir, che, bueno, cuando salga el próximo, quizás es como para, es mi feedback de nuevo. Ustedes tienen muchísima más información que Sí, yo sí, y ustedes sabrán qué de esto les puede o no servir, pero es decir, che, esa percepción de esperar 4 o 5 semanas es como, si hubiesen sido 2 me hubiese gustado más. Menos de 2 quizás es posible. técnicamente no se puede, pero listo, no pasa nada. Exacto. Y después, Es posible, la verdad. una de las cosas más importantes, creo yo, o una de las preguntas que más me hubiese gustado, que medianamente se hizo un poco, pero se hizo en forma muy indirecta, que era el tema de cómo puede dumpear el token a los 15 días cuando se retire. Esto mismo que vos me decís de la beta y el acceso anticipado ya divide un poco estas aguas y demás, pero creo que la parte más interesante es cómo se va a hacer con el tema de los ingresos de jugadores en el día 15, 30 o en adelante, ¿no es cierto? Creo que los proyectos muchas veces diseñan, pulen y hacen mucho detalle sobre el lanzamiento del juego y hay un plan, más o menos, un norte de cómo vos vas a seguir, pero no con la misma minuciosidad que cuando vos querías hacer el marketing inicial. Y eso yo creo que es uno de los errores más grandes. Creo que sacar una campaña de marketing con creadores de contenido como ese reboom a los 15 o 30 días, desde mi conocimiento, es insuficiente, quizás necesario, pero insuficiente. Y la palabra que yo más importante puse en esto es cuáles van a ser el incentivo a esos jugadores. Enterarse del proyecto, que sería quizás salir en otras comunidades, ese es un incentivo que para mí es necesario, no es suficiente, pero esa es la palabra, incentivo. ¿Por qué alguien dentro de 15 días va a querer invertir en un proyecto que alguien ya invirtió hace 15 días atrás? Que sabemos que es una economía que no es tan agresiva como muchos de los otros proyectos, pero para que sea sostenible como tal, desde mi entendimiento todavía faltan algunas cosas. Y si vos me decís que es totalmente Sí. sostenible, entonces ahí sí ya el debate es más largo y lo dejaríamos para otro momento. Sí. No, o sea, obviamente esta es una propuesta donde tiene muchas características sostenibles, pero eso no te quiere garantizar que algo lo sea así por el resto de la vida. Y en el aspecto de incentivar al usuario durante la vida del juego es realmente clave, o sea, en eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, nosotros tenemos varias propuestas en mente que la verdad no las tenemos del todo sentadas porque dependen mucho al entorno del juego en ese momento, ver si tenemos que incentivar mucho o incentivar poco porque la cosa va bien o la cosa va mal. Pero bueno, tenemos varios incentivos preparados en mente para a la hora de hacer el juego, para los momentos cercanos del retiro, que sabemos que los jugadores tienen fragmentos de almas que podrían verse incentivados a reinvertir en otros aspectos del juego que aún no hemos anunciado. Y bueno, quizás seguir implementando canales para que la gente se sienta, digamos, en confianza y se sienta a gusto de hacer ciertas reinversiones de ese dinero y cada vez ir canalizando mejor esas variables y reduciendo o raspando un poco de lo que son los ingresos de los jugadores, porque dado a su confianza, dado al buen funcionamiento del producto que ofrecemos, ellos deciden también canalizar mayor porcentaje de sus ingresos dentro del juego. Pero en materia de los incentivos, como tú bien dices, en todo momento los vamos a tratar de implementar ahorita, que son los momentos claves durante el lanzamiento del juego, porque como tú bien dices, tiene que haber un incentivo comparado a los que ya invirtieron en la preventa, y también durante las fechas claves, etcétera, cuando vengan reparticiones de tokens de la preventa pública. Hay varias fechas claves que nosotros estamos tratando de manejar una serie de herramientas o decisiones que nos pueda ayudar a ayudar un poco con ese flujo, en ese aspecto. Bien, ahí yo te dejo de nuevo un poquito un feedback, una opinión personal y algo que creo que varios proyectos deberían haber aplicado y creo que todavía se puede aprender de eso, es dentro del modelo de inversión, ¿no?, que nosotros podamos querer realizar. Creo que una de las cosas más interesantes que puede hacer un proyecto es que lo más rentable que yo pueda hacer vamos a poner un caso teórico de números, si yo tengo $10.000 para invertir en un proyecto, de alguna forma tiene que ser que lo más rentable para esa inversión no sea meter los $10.000 en una preventa o en un día uno, sino que esa reinversión impacte sobre el resto de lo que yo ya tengo invertido, entonces que hacer una inversión escalonada termine Correcto. siendo favorable. Entonces, dentro de estos esquemas que quizás tienen un aspecto piramidal, no solo suavizamos la bajada, que eso, aplanar la bajada nos da tiempo, no lo hace sostenible, pero lo hace longevo y en la longevidad vienen las mecánicas más sostenibles. Eh, Correcto. Sino que también podemos quizás suavizar la entrada. No necesitamos que entren esos 10.000 el día uno. O sea, ojo, no me malinterpreten, es muy bueno.
es muy bueno si después para el día Exacto. 7 tenemos los otros 10.000 y para el día 20 tenemos los otros 10.000. Pero si vamos a tener 30.000 es mejor repartirlos así que haber metido los 30 el día 1. Y creo que eso Y es no algo, depender de ellos tampoco. exacto, y creo que eso es algo que a varios proyectos se les ha un poquito escapado en cuanto a que siempre se premie y se potencia esa inversión y no tanto el decir, che, yo voy a invertir 10.000 y los voy a distribuir así, porque esto es más eficiente que meter 10.000 del día 1. Hasta donde yo conozco, siempre en los proyectos que he participado, puede salirte bien, mal, nunca sabes cuánto dura o qué va a suceder con el proyecto y hay de todo, los hubo buenos, malos, estafas, etcétera. Pero en todo siempre lo mejor. Si no era una estafa era invertir cuanto antes mejor. Eh, Sí. Sacando el riesgo, ¿no? De que después podías perder, pero si te iba bien, te iba a ir mejor si invertías más antes. Y eso creo que es un criterio que hay un poquito que cambiar. Así que nada, se los dejo hasta ahí, no quiero explayar más la idea. Además es algo que yo mismo quiero poder hacer valer como conocimiento mío y demás, todo esto, pero creo que es algo interesante a tener como concepto de que la inversión también se puede un poquito planear, por supuesto. Nosotros queremos captar inversión, entonces por ahí decir, para, tenés 10.000, dame solamente 5, implica un riesgo para el proyecto. Pero si vos le das una curva de optimización y demás, en donde él va a entender por qué te da 5, pero ya tiene que tener los otros 5 para eso, porque si no te tendría que haber dado 2,5 para tener los otros 2,5 porque le convenía. Nada, es algo ahí en donde creo que hay un poco de tela para recortar, para mejorar un poquito y ganar más tiempo y demás. Y 100%. Con eso estamos totalmente de acuerdo y es lo que también hemos tratado de transmitir a la comunidad. Eso de hacer inversiones escalonadas es lo razonable en la gran mayoría de las inversiones que existen. Y asimismo, ir asumiendo también el riesgo poco a poco, cada vez con mayor información. Creo que también es como el modus operandi que debe asumir cualquier inversor. Y bueno, también nosotros intentaremos hacer los incentivos a medida que vaya saliendo el juego para que la gente también tenga el incentivo de tomar esas conductas y no tratar de lanzarse todo por la preventa de NFTs. Y partiendo de ahí también decidimos por eso hacer preventas de NFTs y de token mucho más pequeñas de las pasadas, no solo por el estado del ecosistema o del mercado actual, sino por el simple hecho de que es una buena entrada, es una buena oportunidad, también hay que compensarlo, hay que recompensar a estas personas que están confiando desde un principio, pero también tienen que haber más ventanas y oportunidades donde tú tengas los argumentos suficientes para tú decir, vale la pena guardar un poco de dinero, vale la pena entrar ahorita de nuevo, etcétera, etcétera. En eso estamos totalmente de acuerdo. Claro, y no solo el vale la pena, sino me sirve más reinvertir que retirar. Ahí hay que buscarle la forma. Correcto. Pero Eso bueno, bien. es re válido lo que decís vos de todo esto y cuidando el que si alguien invirtió, o sea, yo no puedo hacer que si alguien invirtió antes, entonces ahora le destruyo su inversión en la mitad para que le sea rentable el que sigue. Porque eso sería lo que hablamos antes, ¿no? Exacto. Nos estamos pisando al Todo lo anterior. contrario. O sea, está bien, trepamos re alto, pero pisándole la cabeza al de que entró primero. Exacto. Entonces, bueno.